Agradeciéndole a usted y a cada uno de los amables oyentes, amigos y hermanos, el privilegio de poder despertar una mañana y poder disfrutar de las maravillas del Señor, de la misericordia de Dios, disfrutar de su presencia. Estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que seguirá haciendo. Esta mañana quiero compartir una palabra con ustedes. Creo que esta es una palabra para todo mundo, tanto los que están en un altar sirviendo al Señor, como de igual manera aquellos que están sentados o que tienen algunas posiciones dentro de la iglesia o que apenas van llegando, y que todo mundo sostiene esta lucha, esta guerra. No importa tu título, no importa su posición, privilegios que usted pueda tener dentro de la congregación, dentro de la iglesia a la cual usted pertenezca. Pero quiero hablarte bajo el tema: ¿cómo puedo vencer el pecado en mi vida? ¿Cómo puedo vencer el pecado en mi vida? Es bien difícil, ¿verdad? Para el cristiano, máximo hoy en día, los tiempos que estamos viviendo, el mantenerse limpio, puro, el mantenerse en esa santidad, en ese nivel espiritual en el cual pues 100% pueda estar agradando al Señor. Yo quiero esta mañana transmitirle un consejo con el cual yo espero que a usted y a mí nos ayude, nos edifique. Y pues lo que traigo es Biblia, lo que voy a hablarles es la palabra del Señor. Por lo tanto, quiero orar y darle muchísimas gracias al Señor. Señor y buen Dios Padre eterno, esta mañana, Señor, estoy delante de su santa y divina presencia. Llego hasta el trono de su gracia a través de la sangre de Jesucristo. Señor, te pido en esta mañana que puedas bendecir mi vida, dirigir mis pasos, guiarme a toda verdad. Señor, que pueda ser un canal de bendición para aquellos que lo necesitan. Dios eterno, en esta mañana bendigo al oyente, no importa, Señor, su nivel, su posición, su grado, su poder económico, su poder espiritual, no importa. Yo creo que esta mañana todos necesitamos de ti, Señor. Todos y cada uno de los que estamos en esta mañana necesitamos de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, de tu presencia. Necesitamos de ti. Por eso te suplicamos este día que nos ayudes esta mañana, Señor, a caminar en tu voluntad y a poder hacer tu voluntad en nuestra vida. Señor, bendecimos a cada uno de mis hermanos, nos cubrimos con tu sangre y declaramos, Señor, una unción especial, una unción fresca descendiendo sobre cada oyente. Gracias, en el nombre eterno, glorioso y poderoso de Jesucristo, te doy muchas gracias. Gracias. Hermano, creo que, ¿verdad? El cristiano comienza a batallar con el pecado en su vida, y esto es cuando una persona ha experimentado el nuevo nacimiento que se produce a través del verdadero arrepentimiento, del convertimiento, del verle entregado tu corazón, tu vida, tu ser, tu alma al Señor. Cuando la persona, ¿verdad?, ha tomado la decisión, que a través de la fe ha podido entender que Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el que perdona, que limpia, ¿verdad? Y que Él vino no solamente por morir, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, sino que vino y derramó su sangre y resucitó al tercer día para que usted y yo ahora tengamos vida. El edicto de muerte que había en nosotros fue cancelado, fue quitado cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas aquellas personas, verdad, que me están escuchando, no importa la iglesia donde usted vaya, si usted en verdad abrió su corazón al Señor, si usted miró hacia la cruz del Calvario, como dice Efesios 2:8, que la fe es el vehículo, ¿verdad?, el medio que te lleva hasta la cruz del Calvario. Por fe soy salvo, por fe usted mira la gracia, por fe usted acepta el sacrificio de Cristo. Entonces, y también es importante porque dice que la fe viene por el oír. Entonces, la fe es incrementada en su vida y en la mía por el oír, y no por el oír chismes, por el oír una fábula, por el oír por ahí,
un argumento barato. No estamos hablando por el oír palabra de Dios, no por el oír cualquier cosa por ahí, ¿verdad? No, estamos hablando, en Romanos dice claramente que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Entonces, usted y yo en algún momento llegamos como oyentes, ¿verdad? Como oyentes, como algún amigo está escuchando, es un oyente, ¿verdad? Entonces de allí el oír, ¿verdad? El oír permitió que usted y yo pudiéramos abrir un poquito nuestra fe, y a través de la fe nosotros ahora poder llegar hasta la cruz del Calvario. Ahora la persona se convierte en un creyente, ya empieza a creer. Entonces, pero es muy importante que usted y yo entendamos esto, que no solamente es de que usted llegue como oyente y que ahora usted diga sí creo, ¿verdad? Eso es el paso siguiente después de convertirse en un oyente. Lo siguiente es, después de oyente, que usted se haga un discípulo de Jesús, un verdadero discípulo. Y cuando usted se convierte en un verdadero discípulo de Jesucristo, entonces entra la etapa de ser una persona que sirve, un colaborador, un servidor. Un verdadero discípulo es aquel que sirve, que obedece, que hace lo que Dios quiere que haga. Hay un montón de gente que son creyentes, pero hasta ahí llegan, entonces no aceptan responsabilidad. Llegan a la iglesia, se sientan, aplauden, cantan y se van. Y algunos hasta dan ofrenda y otros hasta diezman, pero no son personas comprometidas, no son personas, no son discípulos verdaderos. Jesucristo por eso dijo, ¿verdad? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, no dijo hacer creyentes, dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos, porque el discípulo es aquel que siempre está aprendiendo de su maestro, que siempre está queriendo agradarlo, obedecerlo, servirlo, ¿verdad? Yo creo que este es otro tema, pero no quiero meterme en esto porque quiero hablarle en esta mañana acerca de cómo vencer el pecado. A lo que voy es a esto, que todo hombre y toda mujer, ¿verdad?, que reconocen a Cristo como su Salvador, entonces sostienen una lucha, empiezan con una guerra, ¿verdad? En una guerra a muerte. La palabra en Galatas 5, verso 17 dice que el Espíritu sostiene una lucha viva con la carne. La carne quiere agradarse ella misma y de llenarse de los placeres, y es que no es fácil. Imagínese usted una persona 35 años viviendo en los deleites de la carne, las pasiones de la carne, viviendo, ¿verdad?, conforme a lo que el mundo le ofrece. Estar lisiado a una vida 35 años, le entrega la vida al Señor, 1 año, 2 años, entonces la carne, ¿verdad?, sostiene una lucha contra el espíritu. El viejo hombre, que es la imagen del Adán, ya vamos a ver unos versículos de esto, ¿verdad?, que tiene esa naturaleza pecaminosa, viva, como digo yo a veces, como la carne de tortuga que cuesta que se muera, ¿va? Pero ahí de igual manera está la nueva imagen, el nuevo hombre que es en Cristo Jesús, que tiene la imagen de Dios. Entonces ahora el propósito de este estudio que yo te traigo esta mañana es ayudar a combatir la naturaleza pecaminosa del viejo hombre, que algunos que porque ayunan una vez o ayunan tres días de ayuno o ayunan, qué sé yo, 7 días, ya les parece que ya vencieron, que ya no. Pero el asunto es que esto es continuo, ¿verdad? Esto es siempre, es que nosotros tenemos que darnos cuenta que sostenemos una lucha a las 24 horas del día. Ahora, para entender esto y poder ayudarle conforme a la palabra del Señor, yo quiero el primer punto que quiero ver es, ¿qué es pecado? ¿Verdad? ¿Qué es pecado? Algunos tienen una opinión, algunos dicen una cosa, pero yo quiero enseñarles con la Biblia, que dice la Escritura, ¿qué es pecado? Y vamos a ver la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Si hay alguien que va a estar anotando, ¿verdad?, en sus cuadernos, en sus notas, está bien, perfecto. Estos son unas enseñanzas que yo solamente los comparto casi en la iglesia, pero ahora Dios puso en mi corazón que viniera y las compartiera con usted al aire acá. Ahora, primero, ¿qué es pecado? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice la Escritura, oiga lo que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ahora mire qué dice después: pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Es infracción de la ley. Le voy a poner un ejemplo que usted y yo miramos a diario. Usted va por la carretera, en su vehículo manejando.
Y en el orilla de la carretera hay un speed limit, o sea, un límite de velocidad al cual usted tiene que ir. Dice el speed limit, o dice el rótulo que marca la velocidad, dice 60 millas por hora. Eso es el límite. Eso lo pusieron las leyes de la tierra, ¿ah? Entonces, usted y yo muchas veces quebrantamos. Si usted viene y va a 65, a 61 que vaya, ya rompió la ley, ¿verdad? A 61 que vaya, a 65, a 70, peor, mucho que peor. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es quebrantar la ley, es desobedecer las reglas, las normas establecidas. Estamos hablando de esta tierra. Entonces, cuando usted quebranta la ley, por ejemplo, ¿verdad? Dice en algunas tiendas, usted entra y dice no smoking, ¿verdad? Usted dice no smoking ahí, o dice no entre con arma, no fumar. Y si usted entra ahí con su cigarrote para adentro, lo van a sacar porque está quebrantando la regla, la norma, ¿verdad? De igual manera, Dios a sus hijos los ama tanto y quiere tener una relación tan hermosa con ellos que Él dice, bueno, si ustedes quieren agradarme, quieren servirme, quiero enseñarles primero qué es pecado. Pecado es que ustedes quebranten mi ley, que ustedes quebranten mis ordenanzas, mis mandamientos. Entonces yo quiero que ustedes entiendan esto, ¿verdad? Que pecado es infracción de la ley. Si Dios dice no hagas esto, y si Dios dice no vayas allá, si Dios dice, o sea, Dios ha establecido normas cómo usted y yo tenemos que vivir como sus hijos, cómo tienen que agradarlo, cómo es que viven los hijos de Dios verdaderamente, los que se consideran o nos consideramos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, porque muchos dicen, pero es que todos somos hijos de Dios. No, por eso el verdadero hijo de Dios es aquella persona, aquel hombre que en verdad ha experimentado el nuevo nacimiento a través del verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y que por la fe ha llegado a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahora Él dice, ahora yo quiero que el Señor reine en mi vida. Entonces usted agarra el manual de vida, el manual de doctrina, de enseñanza, que es la palabra de Dios. Y usted dice, yo quiero vivir de acuerdo a esta palabra. Los hijos de Dios no nos gobernamos bajo principios que nosotros hayamos puesto o que por ahí alguien se los inventó. Nosotros nos regimos o vivimos bajo las ordenanzas de la Santa Escritura, de la palabra de Dios, que es el manual de vida para usted. Ese es el manual que dice, usted quiere saber cómo va a vivir en el matrimonio, vaya a la Biblia. Usted quiere saber cómo hay que vivir con respecto a los hijos, vaya a la Biblia. Si usted quiere saber cómo vivir con respecto a sus padres, vaya a la Biblia. Quiere saber con respecto a las leyes terrenales o cómo debe vivir con los asuntos del trabajo, en la Biblia está todo. Usted y yo tenemos que aprender a obedecer. ¿Por qué? Porque ¿qué es pecado? Pecado es todo aquello que quebranta la ley de Dios. Entonces hay que tener cuidado. ¿Está de acuerdo? Y si no, pues, ¿verdad? Yo lo siento, yo tengo que enseñarle qué dice la palabra. Primera Juan, capítulo 5, verso 16. Primera Juan, capítulo 5, verso 16. Mire lo que dice la palabra. Toda injusticia es pecado. Wow, esto está tremendo, ¿no? Toda injusticia es pecado. Entonces, acuérdese que el tema es cómo puedo yo vencer el pecado. Ahora dice la palabra, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte, dice aquí 1 Juan 5, 16. Toda injusticia. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo facilito a usted para que me entienda. Hay un hombre que llega a esta nación, un hombre que dejó su esposa o su mujer, aunque no son casados, pero son mujer y sus hijos allá en su país, por no mencionar ningún territorio. Entonces dejó su mujer y sus hijos allá. Ahora viene este hombre y estando acá, pasan 2 años, 3 años, se encuentra otra persona, se enamora de otro hombre o de otra mujer y esta persona empieza una nueva vida acá. Ahora este hombre y esta mujer dejaron hijos allá, dejaron una familia. Se olvida de su marido, se olvida de su esposa o de su mujer y también se olvida de sus hijos. Ahora él tiene una responsabilidad acá, pero él se olvida de enviarle a sus hijos a su país. Él ya no le envía un peso a sus hijos. Él ya no ayuda a sus hijos allá, a los hijos que dejó, aquellos hijos que no pidieron venir a este mundo, que ellos no son culpables. ¿Será justo que usted acá esté comiendo bien, dándole de comer a
a otra familia que empezó acá y que ha dejado olvidado, eso es una injusticia, que usted se haya olvidado de sus hijos, aquellos que no pidieron venir al mundo y que usted fue el que los engendró. Es más, usted tenía un matrimonio, un hogar allá, que usted lo destruyó y que ahora tiene otro nuevo, pero que se ha olvidado de sus hijos. Eso es una injusticia. Entonces, solamente por darle un ejemplo, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor, toda injusticia es pecado. Incluso hay hijos que vinieron a este país que sus padres hipotecaron sus casas, sus terrenos, vendieron sus animalitos para que se vinieran a esta nación, y ahora que están acá se han olvidado. No sea injusto, esa es una injusticia. Ahora usted se deleita en los vicios, anda por ahí, ¿verdad?, en una buena camioneta, un buen sonido, un buen audio, y se olvida que sus viejitos hipotecaron su casa, hipotecaron todo, sacaron todo por mandarte para acá. Allá están los ancianitos en la misma casita vieja, en la misma cama con petate, en la misma, tal vez alguna camita de un colchón de 4 pulgadas le tendrán, ya viejo, olvidados, ni ollas tienen para cocinar. Y usted ahora vive en una tierra que fluye leche y miel. Usted es un injusto y usted habla en lengua y levanta la mano y chiribí, que no sé cuánto. Mire, más le vale que usted empiece a hacer justicia, porque todo lo que es injusticia es contado por pecado. Y le estoy hablando de ejemplos de este término, de esta índole. A mí me gustaría profundizar más en esto, pero entonces no voy a avanzar en el tema. Pero quiero ayudarlo en esta mañana. ¿Qué es pecado? Es quebrantar la ley, los mandamientos de Dios. ¿Qué es pecado? Es toda injusticia. Ahora vamos a ver todavía otro versículo más para terminar este punto. Romanos 14:23. Mire qué dice Romanos 14:23. Dice, pero el que duda, es más, me vino un email, dijo alguien por ahí, a mi vida ahorita, que también que es una injusticia. Una injusticia es que usted también esté agarrando un dineral, un platal, ¿verdad? Que tenga una compañía y que de igual manera usted esa compañía, ¿verdad?, no le pague a sus empleados. Es una injusticia. Usted se dice ser aleluya, dice ser creyente, pero es una injusticia que usted agarre dinero y que usted no quiera pagarle a sus trabajadores. Es una, aparte de injusticia, una sinvergüenzada y mañosada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Gente que tiene principios, que vive bajo, que quiere agradar a Dios y que se llama ser hijo de Dios, ¿verdad? Hay gente que dan mal testimonio. Le dan trabajo a una persona y le dice te voy a pagar a tanto, y a la hora llegada no le quieren ni pagar o no contestan, se esconden. De la cara, hable, dígale, ¿sabe qué, mi hermano? Agarre su grupo y no se cargue, ni se enoje, ni se moleste, no se deje usar por el diablo. Hable con la verdad. Vaya y dígale, mire, no me han pagado. Si quieren, aquí está. O vamos, escuchen. Sea honesto, sea transparente, para que así el nombre de Dios no sea vituperado a causa del mal testimonio, de la injusticia que a veces los contratistas, subcontratistas hacen. Y esto lo digo porque lo he vivido. Yo trabajé para personas que después no querían pagar. Y así uno encuentra personas que no son ni cristianas. Y oiga, qué personas más cabales. Entonces usted no sea así. Incluso hay personas que tienen privilegios. No digamos, mi hermano, un pastor, un ministro, alguien que pueda tener negocio y que se vuelva una persona injusta. Tal cosa usted no lo haga, porque eso le es contado por pecado. Y acuérdese que la paga del pecado es muerte. Hay que tener cuidado en esto. Entonces, bueno, ¿qué es pecado? Quebrantar la ley. Toda injusticia es pecado. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 14, verso 23. Romanos 14, 23. Dice la palabra del Señor. Mire lo que dice la Escritura. Usted está saboreando uno de los panes que nosotros compartimos en nuestra congregación, ¿verdad?, a la iglesia. Y quiero compartir con ustedes para ayudarle, porque la iglesia del Señor somos todos los redimidos, lavados con la sangre del Cordero. Entonces dice ahora, miren, Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Ahora dice porque no lo hace con fe. ¿Por qué? Porque no lo hace con fe. Ahora oiga esto y dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que se hace
que no proviene de fe. Wow, esto es tremendo y es profundo, ¿no? Qué tremendo. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, mi hermano, cometemos pecado. Y decimos, no, y vivimos como que sin nada, ¿va? Pero hay que tener mucho cuidado. La Escritura nos habla claramente. Todo lo que no se hace con fe es pecado. Yo quiero a usted en esta mañana ayudarle, pueblo del Señor. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros a veces, por ignorancia, como dice la misma Escritura, por falta del conocimiento, por el saber, ¿verdad? Esta Escritura transgredimos, fallamos, hacemos cosas que no le agradan al Señor. Ahora fíjese, ¿por qué pecamos? Pero ¿cómo es posible que alguien peque si ya tiene a Cristo? ¿Verdad? Y esto, mire, hay quienes que se vuelven tan espirituales que les parece que ya no pecan. Y otros pues son tan libertinos que como ya no les da igual. Pero yo quiero ayudarle a usted en esta mañana. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Escuche bien, mi hermano. Todos pecamos porque todos hemos heredado una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que nos transmitieron a través de Adán y Eva. Y eso ha sido una cadena que ha venido después del siguiente hijo que engendró Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, su naturaleza pecaminosa fue transmitida. El ADN, ¿verdad? Del pecado, ahí viene transmitido. Ahora fíjese, vamos a ir a la Biblia. Y el segundo punto es ¿por qué pecamos? Dice la palabra. Por tanto, en Romanos 5:12, mire qué dice la Escritura. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, hablando del mismo Adán, así la muerte pasó a todos los hombres, hablando de Adán a la humanidad, hasta el día de hoy. Por tanto, dice, todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Entonces, la Biblia habla claramente, ¿verdad? Que por el hombre llamado Adán, ¿verdad? El pecado fue transmitido y por tanto hablando de la muerte, hablando de muerte espiritual. Ahora fíjese, vamos a ver para aclarar más esto, 1 Corintios 15, 45 en adelante. Dice 1 Corintios 15, 45, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postre Adán, hablando de Cristo. El primer hombre Adán, alma viviente, hablando de Adán en el huerto del Edén. El postre Adán, hablando de Cristo, dice espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Wow, esto es fuerte, ¿no? Luego lo espiritual. La naturaleza pecaminosa es considerada como una naturaleza animal. El hombre natural, el hombre animal. Pero dice luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el terrenal, hablando del hombre pecaminoso, de la naturaleza pecaminoso. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Muy importante esto que usted se dé cuenta. No puede, hermano, hermana que me esté escuchando, ignorar que esa naturaleza pecaminosa va a ser cambiada y transformada hasta que Cristo venga. Esa es una lucha que usted y yo tenemos a diario. ¿Por qué pecamos? Porque esa naturaleza pecaminosa todavía está allí. ¿Por qué pecamos? Escúchelo, mi hermano. Porque a pesar de que usted y yo hemos experimentado el nuevo nacimiento, ¿verdad? A pesar de que usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, la naturaleza vieja está ahí todavía. Y es por eso que muchas veces usted siente deseo y siente atracción. Y de repente usted tiene ganas de volverse al mundo porque la carne estuvo lisiada por tantos años haciendo lo malo. Y entonces eso te insta, te motiva. Vea, usted sale de 3 días de ayuno, usted siente una victoria grande, pero imagínese, después otra vez vuelve otra vez a lo mismo. Hay una guerra constante, una lucha. Fíjese bien, le voy a hablar del hombre más espiritual, del que se atrevió a decir, sed ejemplo de mí como yo soy de Cristo. El que se atrevió a decir, se gloriaba de esta manera diciendo, yo hablo más lenguas que todos ustedes.
Estoy hablando del apóstol Pablo. Y mire lo que Pablo dice en Romanos 7, 14 en delante. Dice Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Porque lo que hago, no está diciendo lo que quiero hacer, no, porque lo que hago no lo entiendo. Él hacía cosas que no entendía. Pues dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Oiga bien, sino el pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa que está en él, sino dice el pecado que mora en mí, que mora, que vive, que está ahí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, no mora el bien en mi carne. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, yo no lo hago, ya no lo hago yo, sino el pecado, o sea, la naturaleza vieja que está en mí, que mora en mí, es que lo hace. Así que, dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Acuérdese que el punto acá es, ¿por qué pecamos? Que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, oiga esto, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la carne sirvo a la ley de Dios, más con la carne, voy a volver a leer esto, Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Porque la vieja naturaleza pecaminosa todavía está ahí. Usted y yo no podemos ignorar eso. La naturaleza pecaminosa vieja nos arrastra, nos impulsa al pecado. Y usted dice, no, yo no. ¿Verdad? Ahí está el grave error. No reconocerlo. No entender lo que eso está ahí. Ahora, yo quiero llevarlo a usted a otra palabra preciosa, a Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 13 y verso 14. Dice, ponga atención a esto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, ojo en esto, cuando de su concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado. Y el pecado siendo consumado, o sea, haciendo el acto, el hecho, dice, da a luz la muerte. Amado hermano y hermana que me esté escuchando, ¿habla la Biblia claro? Claro que sí, mi amado hermano. Habla clarito. Ahora yo quiero hablarle a usted de las tres áreas por las cuales el enemigo nos ataca y que atacó a Adán y Eva y que atacó a Jesucristo y que nos ataca a nosotros. Tres áreas. Y estas tres áreas las vamos a ver en Primera de Juan, en el capítulo, gloria a Dios, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y verso 16. Mire lo que dice la palabra. Vamos a ver ahora las tres áreas. Estamos viendo por qué pecamos, ¿verdad? Entonces estamos viendo por qué la naturaleza vieja, pecaminosa, está ahí en usted hasta que se muera o hasta que Cristo venga y nos lleve. Entonces esa es una guerra, una lucha. Ahora vea qué dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 15. Dice la Escritura, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está diciendo que si ama al mundo, si ama al mundo. ¿Usted sabe lo que es amar, no? Ok. Entonces no podemos tampoco juzgar porque alguien de repente haga alguna cosita por ahí, ¿verdad? Que es del mundo y que luego se arrepiente y, ay, pero ¿qué estoy haciendo? Porque cualquiera puede caer un error de esto. Pero aquí está hablando ya el apóstol Juan, está hablando de amar al mundo. Algo que se ama hasta se llora por ello, ¿no? Se hace lo que sea por estar con esa persona amada, con lo que uno ama, con lo que uno quiere. Entonces dice Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es profundo porque está hablando de amar, que ya es algo fuerte, ¿no? Ahora dice, porque todo lo que hay en el mundo, ahí está, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ojo en esto. Aquí están las tres áreas por las cuales el enemigo ataca y que quiere seducirte y arrastrarte. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. Cuando hablen todo, hablan estas tres áreas que le estoy hablando, que es lo que dice 1 Juan 2:16. Dice los deseos de la carne, 1, los deseos de los ojos, 2, y la vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida. Ahí están los tres niveles, las tres áreas, los tres ganchos del enemigo. ¿Qué dice la palabra? Hermano Juan Carlos, lo voy a poner a hacer algo aquí, algo edificativo, constructivo, que me ayude con la Biblia. Génesis capítulo 3, verso 6. Vamos a ver el ejemplo de Eva en el área que se atacará a Eva cuando todo está bien, cuando está en el huerto del Edén y que no ha pecado. Miren lo primero que vamos a ver. Génesis 3, 6. ¿Qué dice, hermano Juan Carlos? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Fíjense lo primero. Y vio, despacio, ¿qué dice? La mujer que el árbol era bueno para comer. Vio que el árbol era bueno. ¿Qué hay allí? Ahí hay el deseo de la carne. Vio ella que el árbol era bueno para comer. ¿Y qué dice? Y que era agradable a los ojos. Ahí está el segundo nivel. Ahora, primero ella dice, ay, qué rico, se me antoja la carne, ¿no? Y luego mire que dice, y vio que era agradable a los ojos. ¿O no dice así la Biblia? Amén. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener el sumo cuidado. Fíjese qué tremendo. Cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, dice Mateo capítulo 4, que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y dice que después de estar 40 días y sus noches, esto es bien importante, ¿va? Porque dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Ahora, bien importante en esto, cuando Jesús tiene hambre, oiga, después de haber ayunado, dice que después de haber ayunado tuvo hambre. ¿Por qué tuvo hambre? Porque estaba en ayuno. Ahora dice, cuando el diablo sabe que Jesús tiene una necesidad física, una necesidad de la carne, como lo es el comer, el diablo se le presenta y le dice, dile a esta piedra que se convierte en pan. Jesús es tentado en todo, dice allá en Hebreos capítulo 4, versículo 15, con la diferencia que él no pecó en nada. Ahora, pero él fue tentado, como usted y yo, como Adán, como Eva. Eva es tentada en el huerto del Edén, en el área, ¿en cuál área? En el deseo de la carne. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Porque más en el verso anterior, léame el verso 5, hermano Juan Carlos, ¿qué dice? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Está mirando, el diablo llega, que el Señor lo reprenda, a tratar de envanecerle su mente, a tratar de envanecerle su vida. Y le dice, mira, pero es que Dios sabe. Entonces ella fue arrastrada por la vanidad de la vida, por la vanidad de gloria, por la vanidad de tener esto, de lo otro. Y dijo, es que sabe Dios. Ella dijo, entonces yo voy a ser igual que Dios. Entonces ella cae en el lazo, ¿verdad?, del enemigo de la vanagloria de la vida. Entonces está el deseo de la carne.
los deseos de los ojos. ¿Acaso no le pasó a Jesús el deseo de la carne cuando le dice convierte esta piedra en pan? El deseo de la carne, el deseo de los ojos, cuando lo lleva al pináculo del templo y le dice y le muestra, ¿verdad? Todo el poder de la tierra, las riquezas y todo esto te lo voy a dar. ¿Qué fue? Le mostró, como que mirá. Entonces, el diablo es astuto, que el Señor lo reprenda, y de igual manera, él lo que hace es tratar de hacer caer al creyente, caer al hombre, a la mujer de Dios, en estas tres áreas, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía la naturaleza pecaminosa del hombre y la mujer, por eso, ministros, hombres de Dios, hombres que son usados por el Señor, debemos de tener sumo cuidado, pero muchísimo cuidado, en no ser atrapados por el enemigo en estas áreas, ¿verdad? Y todo el pueblo en general, porque esto no solamente es para el que tiene un privilegio, para el que tiene un llamado, o para el apóstol, o para el pastor, o para el evangelista, o para el maestro. No, para el profeta, esto es para todo mundo. El diablo quiere arrastrar a las personas a fracasar. ¿Y de qué manera? Que usted caiga en el pecado, pero sea inteligente, ¿va? Por eso es muy importante que usted y yo podamos, ¿verdad?, tener cuidado. Ahora, ¿por qué tener cuidado, hermano Juan Carlos? Me busque Hebreos capítulo 12, verso 5, ¿verdad? ¿Por qué tener cuidado? ¿Por qué tener cuidado? Aleluya. Hebreos capítulo 12, verso 5. Hoy he venido con muchos textos de la Biblia, pero es que yo quiero que las personas, ¿verdad?, que están escuchando, ¿lo tiene, hermano Juan Carlos? Amén. ¿Verdad? Del 5 en delante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas. Hasta ahí, hasta el 11, hasta el 11. Hasta el 11. Lo primero que usted tiene que analizar aquí, lo primerito, esto es para los hijos. Esto no es para los que no son hijos. Dice para los hijos. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Como a hijos. Dios se dirige a nosotros como a hijos. Fíjate qué lindo es esto. Y ahora él dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina. Ahora fíjate, la disciplina del Señor, no de los hombres. Y él pone un ejemplo de nuestros padres terrenales. Él dice, si vuestros padres, estamos hablando de la época cuando los padres educaban a sus hijos, los disciplinaban. Cuando nuestros padres nos corregían. Por ejemplo, mi papá, mi mamá nos corrigieron, nos disciplinaron, nos hincaban y nos daban con la faja, ¿verdad? Ahora los hijos, la mayoría de hijos no respetan a los padres, Entonces actúan, y perdónenme la expresión, pero aquí dice la Biblia que actúan como bastardos, porque el hijo, que es verdadero hijo, se deja corregir. Dice la Biblia claramente que ninguna disciplina al presente es motivo de gozo. Yo no me acuerdo de estarme riendo cuando mi papá me daba mis riendazos, mis cuetazos. Yo me acuerdo de estar riendo, no, ¿verdad? Y todavía después había que estarse sobando, y en algunas ocasiones pasaban días para que pasara, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El dolor que causaba la disciplina. Pero escucha bien esto, dejó de ser mi padre, mis padres dejaron ser mis padres porque me han corregido.
yo dejé de ser hijo porque me corrigieron. No, claro que no. Más bien, mi amado hermano, es algo que uno lo agradece. El verdadero hijo agradece cuando el padre lo disciplina. Si usted y yo nos consideramos hijos de Dios y sabemos que cometemos pecado y a causa de ese pecado pasamos un proceso de disciplina, de azote de parte de Dios. Hello, escucha esto, mi hermano, eso debe darte gozo más bien. Eso debe darte alegría de que el padre te tome en cuenta y decir, este hijo cometió este error y vamos a poner un par de nalgaditas para que se componga, para que yo no lo siga haciendo. Entonces, si usted sigue pecando, si usted y yo seguimos haciendo lo malo, Dios tomará cuenta y va a disciplinarnos, va a corregirnos, va a azotarnos. ¿Por qué? Porque dice que al hijo que él toma por hijo lo corrige. Y aquí no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Ahora, por eso, escuche bien esto. Estoy hablándole con base bíblica. No le estoy hablando un argumento por ahí que de repente alguien con religiosidad en la mente diga, que sí, que esto y lo otro. No, estoy hablándole lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué usted y yo debemos de tener cuidado para pecar? O cuando pecamos le fallamos al Señor, ¿verdad? Porque vamos a ser corregidos. Dios va a corregirte. Mira, mi hermano, yo como hijo de Dios he cometido pecado, he hecho cosas que no las hubiera hecho, he dicho cosas que no las hubiera dicho, pero las he reconocido. Y he venido, Señor, perdóname. Y he pasado por unos procesos que yo siento, como dice por ahí alguien, como un pez sin agua. Sentirte en el desierto, que nadie está contigo, pero que tu padre dice que te estoy pasando por este proceso para que aprendas verdaderamente a honrarme, a respetarme, a temerme, ¿verdad? Después de que Dios te pasa por el proceso, la gente y el diablo te pueden recordar tu pasado, tu pecado del año pasado, del mes pasado, pero usted dice, gloria a Dios, que ya Dios ya me perdonó. Ahora fíjense que dice la palabra Gálatas 6. Se me durmió el catracho bendecido, no porque él me ayudara con estos textos. Gálatas 6, 7. Mire qué dice la escritura en Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Está hablándole de nuestro Padre. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, todo, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Yo sé que el tiempo avanza y no puedo detenerme mucho en esto, pero quiero dejarle a usted esta palabra en su corazón. Ahora, hablando de todo esto, usted me pregunta, pastor, ¿qué puedo hacer para vencer el pecado? Su pecado, oiga esto, su pecado es su propia responsabilidad. Mi pecado es mi propia responsabilidad. Proverbio 28:13, quiero que me lo lea, hermano Juan Carlos, si lo encuentra rápido. Proverbio 28:13. Yo por usted, usted por mí puede orar, puede ayunar, usted puede llevarme la palabra, yo puedo llevarle la palabra, podemos hacer lo que esté a nuestro alcance. Pero el pecado cometido solamente será vencido cuando usted asuma la responsabilidad y diga, yo he pecado. Yo reconozco que estoy mal. Yo entiendo que tengo que pedir perdón. ¿Qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre su pecado. O sus. Mas el que los... No, ¿cómo dice? ¿Sus o su? Sus. Sus pecados. O sea, habla de varios, ¿va? Sí. El que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. Y esto habla en todos los términos espirituales. Incluso hay gente que se enferma a causa del pecado. Le vienen enfermedades, ¿verdad? Hay gente que termina enfermo a causa del pecado. Y si no reconoce a tiempo, se lo va a llevar la calaca, mi hermano. Por eso es que yo le traigo esta enseñanza en esta mañana, porque es un día en el cual todos podemos mirar al cielo y vivir un día conectados con Dios. ¿Pero de qué manera? Dice la palabra, el que encubre su pecado, sus pecados, no prosperará. Y luego, ¿qué dice? Más el que se aparta. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Más el que los confiesa.
Yo oigo cristianos a veces haciendo oraciones vagas, raras, diciendo, Señor, perdóname por si acaso he pecado. No, ¿cuál es eso? Señor, perdóname porque estaba viendo pornografía. Perdóname porque me fumé un puro marihuana. Señor, perdóname porque me eché mi cigarro. Perdóname porque no me di cuenta y cuando acordé estaba con una botella de cerveza en el pico. Perdóname, Señor, porque cuando acordé estaba oyendo la radio mundana y bailando punta. Perdóname porque me fui para la fiesta. Perdóname, Señor, porque adulteré. Perdóname porque forniqué. ¿Y cuál es el problema? Si usted como hijo viene delante de Dios con esta sinceridad, arrepentido, usted confiesa su pecado, usted va a ser perdonado. Y aparte de eso, la prosperidad espiritual, física, material vendrá. ¿Por qué usted muchas veces no prospera? Porque usted piensa que usted está engañando a Dios. Entonces dice la palabra, 2 Corintios 10:5. Vamos a ver acá, rapidito, a ver si me da el tiempo. 2 Corintios 10:5. Le estoy hablando Biblia y yo espero que los que estamos escuchando, que ya me trabé, que los que estamos escuchando, mi hermano, la palabra sea edificación. ¿Qué dice 2 Corintios 10:5? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa esto, hermano o hermana que me está escuchando, amigo? Que, mira, yo siempre he dicho que la mente es el campo de batalla entre el bien y el mal. ¿Ve? El campo de batalla entre hacer la voluntad de Dios y hacer tu propia voluntad. El campo de batalla entre querer agradar a Dios y agradarte la carne. Entonces, ahí está, es una guerra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que muchas veces tu mente está tan sucia que controla tu vida. Tu mente, tus pensamientos te llegan. Un pensamiento sucio, un pensamiento vano, un pensamiento raro, un pensamiento que te lleva, mi hermano, a actuar y que te lleva a hacer el pecado. Entonces usted tiene que primero reconocer su pecado. Segundo, confesarlo. Tercero, apartarse. Usted reconoce, este es el pecado, este es mi pecado. Deje de estar usted viendo los pecados de los demás. Deje de estar usted cargando que usted no puede ni con los suyos. Vaya y cargue con el suyo. Agarre su costalito, su matata de pecado. Y presentes delante de él. Mira, Señor, yo soy envidioso, mentiroso, un siete suelas, soy hipócrita. Señor, estoy tocando en el altar los instrumentos, pero todavía estoy haciendo cosas que no te agradan. Padre, preséntese, arrepentido, venga delante del Señor. De repente usted dice, Señor, yo tengo unos pensamientos sucios, tengo unos pensamientos que no agradan. Señor, perdóname, límpiame mi mente. Señor, yo quiero que tú seas renovando mi mente. Es necesario. Yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos, pues estoy terminando, capítulo 13. Verso 14, porque el pueblo de Dios, la gente, es buena para estar hablando de los pecados de otros. Es bueno para señalar los pecados de otros. Es bueno para decir, mira, aquel pecó. Mira el pecado que tiene aquel. El pecado que tiene el vecino. Mire, usted no puede ni meterse en rollo del pecado de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Es tu pecado delante de Dios. Es usted que tiene que decirle, Señor, aquí está mi pecado, perdóname. Yo reconozco que he fallado, perdóname. El que confiesa, el que se aparta, dice la palabra del Señor, mi hermano, el que confiesa y se aparta será una alma próspera, serás bendecido, serás limpio, serás purificado. Romanos 13:14 dice la palabra, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, no provea, no dé ocasión para los deseos de la carne. Mi amado hermano, el tiempo avanzado, yo quiero dejar. Tengo mucho más de qué hablar. Pero quiero darte un texto que es uno de los textos que usted y yo nunca debemos de olvidarnos. 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dé ocasión para la carne o para los deseos de la carne. No permita que sus pensamientos lo controlen. Mi amado hermano, hermana que me está escuchando, y el pecado cometido es su propia responsabilidad, no es de nadie más.
ningún ministro, ningún pastor, ningún evangelista, nadie puede hacer nada por tu pecado, sino solo tú, cuando te arrepientes y vienes a Cristo y Cristo te perdona con su sangre poderosa. Amén. Así es de que, ¿cómo vencer el pecado? Primero, reconociendo, saber qué pecado, ¿ah? Saber qué pecado, pedirle perdón al Señor y el Señor está presto para perdonarnos. Esta mañana yo no voy a seguir más hablando, ¿verdad? Yo quiero que usted mismo juzgue su propio pecado. Hermano, ya basta de estar juzgando el pecado de los demás. Quizá usted conoce y sabe de algún hermano, una hermana que cometió un pecado hace 10 años y usted está como el diablo resucitándole los pecados a la gente. No se deje usar por el diablo y perdone que le hablo así, pero es la verdad. Ya Dios ya perdonó al hermano, a la hermana. Ya él vive desactivado de todo eso. Dice que el Señor agarra los pecados, los tira a lo profundo de la mar, no se acuerda más. Y usted está ahí de buzo sacando los pecados y recordándose. No, es más ese es pecado que estás cometiendo, pues. Porque la Biblia dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y si usted sabe que es bueno, no andar juzgando, no andar llevando los pecados, usted no puede ni con la carga de pecados suyos. ¿Qué hace queriendo cargar los pecados de otros? Lo que hace es perturbarse más, confundirse más, se le ve el gozo. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que ese hombre se emborrachó? Que esa hermana se fue a la fiesta, que ese hombre adulteró, que ese hombre esto y lo otro. ¿Cómo es posible? Bueno, si ya se arrepintió y le pidió perdón al Señor, ¿quién es usted para estarlo juzgando? Ahora mírese usted, porque en aquel día usted y yo daremos cuenta, cada uno, de nuestra propia vida, su pecado, su actitud, su manera de ser, de comportarse, ¿verdad? Esto es como una patada en el estómago a la gente que le gusta andar llevando la vida de otro. Usted no puede ni con la suya. ¿Qué hace usted queriendo llevar la vida de otro? Ayúdele, ore, aconséjele, ámelo, acérquesele, dígale, hermano, quiero ayudarlo, ¿verdad? Pero no criticándolo, ni tampoco queriéndose hacer demasiado santo sabiendo que usted también cojea de otra pata. Le bendigo en el nombre de Jesús y dejo esta alabanza. Ya regresamos.